Capítulo 11. Karin, Sena. Su hermana llamó por las escaleras. Karin Kurosaki levantó la cabeza del escritorio, parpadeando adormilada por su tarea a medio terminar. Dejó escapar un suspiro sintiendo la leve punzada de un dolor de cabeza antes de empujar hacia atrás y ponerse de pie, viniendo. Llamó, sabiendo que era mejor que discutir con Yusu, su hermana tenía creencias muy arraigadas sobre la importancia de las comidas. Salió de su habitación y se dirigió al baño cuando hizo una pausa, girando la cabeza hacia la puerta cerrada de Ichigo. La habían dejado abierta desde que se trasladó y, por lo que ella sabía, nadie debería haber estado allí. Ella suspiró y se acercó, abriéndola con facilidad. La habitación estaba como la había dejado, bien cuidada, absolutamente limpia y con su placa sobre el pedestal. Rukia Kuchiki, por lo que Karin sabía, no estaba en la habitación de Ichigo cuando se fue. Las mujeres miraron su rostro medio congelado por la vergüenza. ¿Sorber? Karin dijo apoyándose en la puerta con expresión en blanco en su rostro. Respondió la mujer, la ventana abierta detrás de ella le dio a Karin una buena idea de su medio de entrada. ¿Buscando a Ichinii? Rukia suspiró, sí, yo tosió, quería ver cómo estaba, ya no tengo muchas oportunidades de patrullar. Karin notó que había una diferencia en la mujer de la última vez que la vio. Su cabello había sido cortado en una melena para colgar alrededor de su cara y la banda con la insignia alrededor de su brazo era nueva. Bueno, no lo encontrarás aquí. Ella se congeló. ¿Qué? Tuvo la oportunidad de trasladarse a otra escuela, una muy valorada y cara, pero le ofrecieron un viaje completo. Oh. Trató de ocultarlo, pero su expresión facial dejó clara su decepción. Karin se preguntó si notó que su mano se había movido para rozar suavemente la placa que Ichinii había dejado sobre la mesa. Veo. Son solo unos 150 kilómetros de esa manera. Karin señaló. Un lugar llamado Kuo. Las mujeres soltaron un suspiro y desterraron al disponente de su rostro. Bueno, si ese es el caso, lamento haberte molestado, me despediré. Ella se apartó. Sabes que Yusu podría establecerse en otro lugar. Incluso si no pudiera verte, no le importaría alimentar a alguien más. Yo, realmente no debería, este lugar no es mi hogar, sería aún más descortés que lo que ya he hecho. Si te hubiera preguntado, ¿eso habría hecho una diferencia? Rukia se estremeció y Karin asintió. Él te extrañó, ya sabes. ¿Qué? No dije nada, por supuesto, ya sabes lo duro que tiene la cabeza. No se rió como Karin pretendía, pero nunca fue la mejor con la gente. Sin embargo, podríamos decirlo. Creo que te extrañaba más que a nadie. La mujer se volvió y dejó escapar lo que sonó como un suspiro entrecortado. Veo. Estoy seguro de que no le importaría que lo controle dónde está o que use su habitación si lo necesita. La mujer volvió a pasar el dedo por la placa. Esa parte del país no está bajo mi división. Ella sonaba arrepentida. No sería apropiado. Karin se encogió de hombros. Como quieras. Debería estar de regreso para las vacaciones de verano, así que si miras, entonces deberías encontrarlo. Gracias, Karin. Ya bienvenido. Se dio la vuelta y extendió una mano para cerrar la puerta. ¿Sentiste algo en los últimos días? Preguntó Rukia. Karin hizo una pausa. ¿Qué quieres decir? ¿Como si te estuviera mirando de alguna manera? Karin vaciló, pero solo por un momento, me había ido a la cama temprano y, frunció el ceño, fue como si sintiera que algo se movía sobre mí, rápido, demasiado rápido para saber siquiera si había sido algo real. Rukia tamborileó con las manos a lo largo de la placa. Impar. Cuéntame sobre eso. Dijo Karin. Karin, ven aquí, tus alimentos se enfrían y papá está lloriqueando por la foto de mamá otra vez. Viniendo. Karin llamó, mirando hacia atrás para ver que la ventana se había cerrado y Rukia no estaba a la vista. ¿Por qué todos piensan que eso es genial? Murmuró mientras cerraba la puerta y se dirigía abajo para cenar. XXX. Bien. Ichigo miró hacia arriba cuando Tsubaki entró a su habitación sin siquiera llamar. Se puso el chaleco e hizo un sonido de molestia. ¿Qué? Bueno, considerando el lugar que reservé para ustedes tres, pensé que tendría que hacerles mágicamente algo de ropa adecuada, no solo lo que tienen que usar para la escuela. Ichigo miró su espejo, estaba usando la mejor ropa que tenía, algo que su papá lo llevó a comprar. Una salida de padre e hijo, le había dicho su padre. Llevaba zapatos negros, que mantenía relucientes tal como le había mostrado su padre, pantalones negros pulcramente planchados con un cinturón negro atado alrededor de su cintura, el metal plateado de la hebilla contrastaba agradablemente con el cuero oscuro.
Su camisa era blanca, de un blanco puro, que estaba hecha para resaltar contra el chaleco negro que acababa de ponerse y su corbata negra. Su corbata era interesante, no una corbata tradicional de ninguna manera, era negra como su chaleco y sus pantalones y se le pasaba por el cuello con bastante facilidad, donde difería era que los dos extremos se cruzaban en una X, lo que permitía que los botones de la mitad del cuello se deslizaran a través de dos pequeños cortes en la tela. Una vez hecho esto, los deslizó en el chaleco donde deslizó dos botones más ocultos en el chaleco a través de pequeños cortes en la tela en ambos extremos. No sabía por qué se había sentido llamado a esta elección de ropa, pero no podía dejar de notar cómo la X se alineaba con lo que tenía su armadura. Te limpias muy bien, ahora mismo casi te ves tan bien como Kiba. Ichigo hizo un sonido de agradecimiento. Eso sería casi un complemento, excepto que no dijiste que casi me veo tan bien como él con un traje. No puedo tenerlo todo. Ella ofreció. A veces, el destino es un maestro escultor que hace una obra maestra y, lo miró, a veces, deja que un aprendiz menos que capaz haga el trabajo. Oh, se tapó el corazón con la mano, me hieres. Lo sé, pero no puedes tener a todas las chicas a tu alrededor en tu harén, simplemente no es saludable. No tengo un harén. Murmuró, frunciendo el ceño pesadamente. Tener más de una persona interesada en una relación no es un harén. Dale tiempo, la sociedad diabólica en su conjunto acepta bastante la poligamia. Ella se encogió de hombros. Y dado que uno de nuestros instintos básicos es reunirnos y vincularnos estrechamente con un grupo de personas para la protección y el avance de los objetivos, no es tan raro como cabría esperar. Ichigo se volvió hacia ella sintiendo que estaba diciendo algo muy importante. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que los títulos nobiliarios son algo nuevo, algo que solo se creó cuando las piezas malvadas lo fueron? Ella sacudió su cabeza. ¿De dónde crees que Lord Ajuka sacó la idea para tal formación? Oh, claro, él la codificó y limitó su tamaño a un número determinado de individuos, pero antes de eso, una nobleza no era nada raro. Dondequiera que los demonios poderosos caminaran, atraían a otros de su clase para ellos. Es parte de nuestra naturaleza codiciosa reunir poder para nosotros mismos para que podamos dar forma al mundo que nos rodea. ¿Por qué dices codicia? ¿No debería significar codicia que una situación como esa no podría suceder? Piense en ello como una manada o algo del tipo de orgullo, la codicia es solo una parte. Grupos como ese se apoyan, se aceptan, se forman vínculos y lo que sucede, sucede. Luego agregue que estamos pensando, racional seres que, por nuestra propia naturaleza, se ven impulsados a formar grupos. Ahora ese grupo podría ser una nobleza como la nuestra, o podría ser una relación con varias personas. Ella sonrió. Por ejemplo, me gusta mucho Kiba Yuto, me gustaría tener una relación con él y no soy el único, por supuesto. Mi amiga y compañera Reya, hasta hace poco, tenía metas similares. Recientemente, Tsubaki agitó una mano en su dirección. Ella pudo ver algunos nuevos ojos dulces y está considerando sus opciones, pero de todos modos, estoy perfectamente dispuesta a trabajar con ellas y creo que los dos juntos tenemos una mejor oportunidad de atrapar a mi objetivo. No siento ningún impulso sexual hacia ella, somos amigos, y salvo por un poco de tonterías en los baños, eso es todo lo que alguna vez seremos si las cosas siguen como están. Ahora, si yo y Reya tuviéramos una relación con Yuuto, esos sentimientos cambiarían. Su naturaleza nos haría más abiertos a la idea de que también estamos en una nueva relación. Fue un esfuerzo de su parte permanecer concentrado en lo que ella estaba diciendo y no en algún nivel reflexionar sobre las imágenes que trajo esa pequeña perorata. Esto no quiere decir que todo el mundo haga esto, pero puede suceder y, para los de nuestra clase, puede funcionar. Creo que debes saberlo, al entrar, solo para asegurarte de que estás completamente informado de lo que está sucediendo. En el fondo. Aunque les advierto, no asuman que este instinto básico existente significa que se está utilizando en este caso. Es simplemente parte de quienes somos, incluidos ustedes. Ichigo se preguntó si su naturaleza había cambiado con él siendo parte demonio ahora. Si emociones similares pudieran acumularse en él no lo sabía y tampoco creía que Sangetsu lo supiera. Tal vez el hecho de que no hubiera rechazado el texto completo fuera una señal. Gracias por la visión de usted. Se inclinó para atarse los zapatos. Yo, pensaré en eso. No intentes forzarlo, pero si comienza a suceder de forma natural, no te sorprendas. Ella le entregó una caja después de que él terminó de atarse los cordones. ¿Qué es esto? Preguntó.
reservaciones para el restaurante al que los llevas, así como 2 alfileres de flores que te pondrás tú mismo y no se los pasarás tan responsablemente. Se llama gesto romántico y lo realizarás o te echaré de aquí a Saturno. Él resistió la tentación de tragar saliva mientras ella se alejaba. El viaje para ustedes 3 estará aquí en breve. Solo algo para señalar, Levitan y Sona son hermanas, ¿correcto? Sí, dada nuestra naturaleza, eso no cambiaría mucho si se formara algo. Buen día. Cerró la puerta mientras salía, dejándolo con una serie de preguntas más y una expresión tan extraña que no podía decir lo que significaba y fue él quien lo hizo. Por su cordura, simplemente reprimió el sentimiento y salió de la casa de huéspedes. Originalmente, había sido su plan llevarlos a un lugar pequeño en la ciudad con ropa informal, pero Tsubaki le había informado que, como amiga de Sona, sentía que estaba mejor calificada para tomar esta decisión. Ichigo casi había objetado, pero se las arregló para mantener la boca cerrada, le daría crédito a su buen sentido, pero la naginata que había aparecido en su mano podría haber tenido algo que ver con eso. Entró en el salón principal y estaba a punto de tomar asiento cuando se oyó una ráfaga de pasos. Su respiración se atascó en su garganta cuando Serafal saltó las últimas 10 escaleras y aterrizó perfectamente sobre sus talones, las cosas no parecían tan tensas. Parecía que hoy había elegido ser china, ya que vestía un cheongsam de seda roja con un patrón de flores en las ramas, en lo que él pensó que era hilo de oro real, no hilo de color dorado, sino oro real convertido en hilo. El vestido caía hasta la mitad de sus rodillas, lo que le daba al menos 10 centímetros más de cobertura que el uniforme reglamentario de la Academia Kuo. De acuerdo, había cortes en el costado del vestido que llegaban hasta el muslo, lo que le daba a su cuerpo un rango completo de movimiento y permitía más que una pequeña muestra de carne tentadora cuando se movía. Alguien, sospechaba Tsubaki, incluso se había peinado el cabello con 2 horquillas de oro y envolviendo el resto de su cabello en un moño de buen gusto que descansaba suavemente contra su cuello. Era hermoso para ella, aunque si tuviera un complemento obediente sería que el cofre estaba apretado por decirlo menos. Si el vestido había sido pensado para ella, que él pensó que había sido como si le quedara tan perfectamente en cualquier otro lugar, entonces ella o el fabricante debieron haber querido enfatizar su pecho. Ichigo tuvo que levantar el ojo después de que se desviaron por un momento. Que él pensó que había sido como si se adaptara perfectamente a ella en cualquier otro lugar, entonces ella o el creador debieron haber querido enfatizar su pecho. Ichigo tuvo que levantar el ojo después de que se desviaron por un momento. Que él pensó que había sido como si se adaptara perfectamente a ella en cualquier otro lugar, entonces ella o el creador debieron haber querido enfatizar su pecho. Ichigo tuvo que levantar el ojo después de que se desviaron por un momento. Ichi-kun. Serafal lo saludó con la mano, una sonrisa muy peligrosa se extendió por su rostro mientras lo miraba de arriba a abajo. Muy agradable. Luego hizo una pausa e inclinó la cabeza. Ichi-kun no funciona muy bien, ¿verdad? Dicho chico parpadeó mientras mantenía su rostro hacia arriba y los ojos en los de ella, sin permitir que se desplazaran por debajo del nivel de la barbilla. Realmente no. Bueno, se me ocurrirá uno mejor. Ella giró sobre la punta de su zapato y él notó que su trasero también había sido enfatizado, ahora que tenía una buena vista de él. ¿Qué opinas? Tuvo que tragar saliva y mojarse la boca con la lengua cuando un repentino estallido de nervios lo golpeó lo suficientemente fuerte como para privarlo del habla, ¿cierto? Nunca había tenido una cita antes, nunca, y aquí estaba yendo a una, no solo con una niña sino con 2. Pareces una diosa. Él dijo. Le tomó un momento darse cuenta de cómo sonaba eso y su rostro se puso rojo como una remolacha. Volvió la cabeza para toser mientras trataba de aclarar sus pensamientos. Casi se perdió de ver las manos de Serafal entrelazadas y sus mejillas oscurecerse. Su rostro había adquirido una expresión mucho más joven de alegría y alivio y de alguna manera pertenecía tanto como sus expresiones adultas y su perversa sonrisa sensual. Otro par de pasos sonaron escaleras abajo y fueron más lentos, quizás más vacilantes. Parecía que Sona había elegido zapatos oscuros con tacones más pequeños, dudaba que los usara con la suficiente frecuencia para sentirse cómoda con cualquier otra cosa. Se inclinó y miró hacia abajo a la vacilación escrita en su rostro, echándose hacia atrás cuando notó que ambos la estaban mirando. Ichigo y Serafal se miraron el uno al otro mientras esperaban. Después de unos segundos más, en los que estaba seguro de que escuchó a Tsubaki ofreciendo palabras de aliento, algunas de las cuales incluían no va en contra de su moral como presidente del consejo estudiantil ir a una cita.
Y cosas similares como esa, ella hizo su camino a la vista. Ichigo se sintió aliviado y se quedó mudo al mismo tiempo. Se había ido con un modesto vestido azul pálido que mostraba un poco de su modesto pecho, pero de lo contrario no habría estado fuera de lugar en ninguna fiesta de la alta sociedad. Lo que le sorprendió fue que ella no necesitaba hacer alarde de nada para ser hermosa. Para ser justos, su hermana tampoco, sospechaba que lo hacía porque era divertido, pero tenía sentido para Sona, funcionaba con la forma en que caminaba, el color iba bien con su piel pálida. Ella se estremeció mientras lo miraba como si solo sus ojos pudieran tocarlo todo. Bueno, dijo Serafal con una sonrisa, quería ir con algo que tuviera la espalda mucho más expuesta, pero creo que Tsubaki eligió bien. Eso es lo que hizo, tosió, te ves preciosa, Kaichou. La niña se sonrojó un poco por el cumplido. Sona por esta noche, por favor. Ella susurró. Bien, Sita, deja de ser un idiota, se dijo a sí mismo. Bueno, no sé a dónde vamos, pero tengo algo para los dos. Dijo abriendo la caja para ver dos rosas rojas en alfileres. Serafal sonrió como el gato de Cheshire. Qué pensativo. Caminó hacia adelante presentándose para que le fuera más fácil sujetarla, con lo que quería decir que ella empujó su pecho aún más notablemente. Solo un ligero temblor recorrió su mano, así como una vacilación cuando pellizcó suavemente la tela de su vestido con cuidado de no tocarla. Pensó que se había equivocado cuando ella dejó escapar un leve gemido y dejó caer la rosa moviendo las manos hacia atrás en el aire. Sona le gruñó a su hermana y Serafal se secó una lágrima del ojo. Es una broma. Ella dijo. Entonces, como el glotón de castigo que era, Ichigo lamentó la rosa, sin repetir el comportamiento anterior, y pasó a Sona. Hizo su trabajo aún más lento y con más cuidado, sintió que se cernía sobre ella cuando la chica había apartado los ojos de él, con las mejillas en llamas. Se veía tan diferente, tan insegura de sí misma, era un contraste tan extraño. Dio un paso atrás soltando la flor y Sona se relajó tocando suavemente la rosa e inclinándose hacia adelante para absorber su aroma, se dio la vuelta antes de que ella pudiera haberlo atrapado mirándolo. Tsubaki asintió con la cabeza. Tu vehículo está aquí. Ella les informó. Ichigo miró por la ventana e hizo una mueca cuando una maldita limusina se detuvo. Estoy muy fuera de mi liga. Murmuró. Oye, Serafal le dio una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para que él se diera cuenta, yo puedo decidir quién está y quién no está en mi liga, tú no tienes ninguna opinión. Enganchó su brazo alrededor de él y el otro alrededor de Sona y los arrastró fuera de la puerta. XXX. Para cuando se sentaron alrededor de una mesa, Ichigo ya no tenía idea de dónde estaban. No habían estado en la limusina tanto tiempo, pero la velocidad a la que habían estado pasando a otros autos era un milagro que no los hubieran detenido, arrestado o chocado, él acababa de asumir mágico el poder de la imaginación, había estado involucrado y lo dejó así. Sin embargo, ahora estaban en un restaurante muy elegante, aunque Serafal sobresalía como un gato en un gallinero con su vestido. Ichigo había hecho un esfuerzo concienzudo por no estudiar, cómo le quedaba y había fallado miserablemente en ese sentido. Sona era más fácil de mirar, pero se pondría nerviosa si él la miraba demasiado tiempo. Finalmente se había dado cuenta de lo que estaba mal y casi lo hizo reír. Ella, Sona Citri, estaba tan nerviosa como él. Estaba acostumbrado a estar nervioso y fuera de su profundidad, a verse obligado a hacer algo, seguir adelante, hablar o hacer algo. Entonces, Serafal se reclinó, ¿de qué quieres hablar? Estoy aquí para escuchar, si estás dispuesto a hacer lo mismo. Eso llamó la atención de Sona y se dio cuenta de que a Serafal le hubiera gustado tener una pequeña charla, tal vez un poco de coqueteo, pero dada la incomodidad de su hermana, la conversación había cambiado a algo en lo que pudiera concentrarse. Supongo que debería empezar por el principio y hacer una pregunta importante, ¿alguno de ustedes ha oído hablar de Shinigami? Serafal se congeló solo por un momento, pero fue suficiente. Sus ojos llenos de calor se agudizaron y su expresión, aunque no cambió, perdió su sentido causal. A veces los segadores del inframundo se llaman así, algunos yokai pueden ajustarse al término, pero lo haces sonar como una organización. Respondió Sona. Así que Serafal sabía algo, bueno, que era útil saberlo. Ichigo se echó hacia atrás, el ruido del restaurante aseguró que sus palabras no iban más allá de la mesa. Los últimos 3 años de mi vida han sido interesantes. Él afirmó. Sinceramente, no estaba seguro de cuánto iba a compartir o incluso si iba a compartir algo al respecto, hasta que ofreciste a Levitan. Él sonrió un poco. Nadie se ha ofrecido a escucharme y nunca pensé en preguntar.
La expresión de Serafal recuperó algo de ese brillo ardiente que hizo que su pecho se llenara de mariposas y su mitad inferior reaccionara. Así que esta historia realmente comienza cuando estaba a punto de ver a mi hermana ser devorada por un monstruo. Eso llamó su atención. Yo se había sentido atraído por ella debido a... ¿Hueco? Preguntó Sona y luego se tapó la boca con la mano, lo siento. Serafal mantuvo su rostro en una expresión modesta que delataba poco mientras Ichigo los miraba a los dos. ¿Cómo es posible que nunca hayan visto un hueco antes? Espera, ¿podrían siquiera verlos? Descartó el pensamiento, tenían más que suficiente presión espiritual para hacerlo. Quizás fueron un encuentro raro en ese entonces, después de que todas sus almas eran exactamente balizas y él tenía pocas dudas de que Sona podría matar a cualquier Oyou menos a un Arrancar y Serafal, bueno, ella simplemente ganaría, fin de la historia, bueno, tal vez Ulquiorra podría haberle dado una pelea pareja, pero eso lo empujaba. Son en su mayor parte una raza de seres nacidos de almas que permanecen en el mundo humano por mucho tiempo y están corrompidas. Yo nunca había oído hablar de eso. Sona dijo luciendo más que un poco perturbada por la admisión. Bueno, en su mayoría se ocupan de cosas que no creo que puedas ver, ¿pueden los demonios ver fantasmas? Solo cuando se manifiestan por completo, añadió Serafal, de lo contrario, somos tan ciegos como cualquier otra persona. Bueno, siempre pude verlos, incluso cuando era niño y conozco a algunas personas que pueden parecerles bien. Pero a veces estos monstruos pueden ser atraídos por aquellos con una persona cuyo alma, buscó en su cabeza las palabras adecuadas, produce más energía de la que se alimentan. Su boca se torció en un ceño fruncido. Todo lo que soy ahora, comencé hace 1 año y medio y por mucho que odie decirlo, fue un día como cualquier otro. Hizo una pausa dramática y Serafal fue lo suficientemente educado como para jadear. Gracias. Tú, dijo, estaba ocupándome de mis propios asuntos cuando un enano entró en mi habitación. Tal vez fue la forma en que sonrió cuando lo dijo, el cariño puro que resonó en su voz. Ambas chicas se inclinaron hacia adelante con los ojos pequeños intencional. Esa fue la primera vez que me encontré con Rukia Kuchiki cara a cara, mi primer encuentro realizado con un Shinigami. Miró a Serafal. Mi hermana en peligro. Entonces, cargué a Oyou con una silla. Suspiró por lo inútil que había sido la acción. Eso no terminó bien para mí y Rukia tuvo que salvar mi vida, tomando un ataque que me habría matado y casi la mata a ella. No creía que estuvieran esperando eso, ya que ambos se inclinaron hacia adelante para escuchar. En un acto de desesperación, me entregó la mayor parte de su poder, cambiándome, transformándome en algo parecido a lo que ella era. ¿Qué hechizo usó para hacer eso? Preguntó Sona. Me atravesó con una espada. Dijo encogiéndose de hombros, ambos lo miraron. Para ser justos, le devolví el favor cuando un tiempo después se vio poseída por dos cosas huecas, creo. Frunció el ceño ante el recuerdo de Dark Rukia, todavía no estaba muy seguro de lo que realmente había sucedido, pero no había presionado a su amigo. Pero eso no fue por mucho tiempo, en pocas palabras, maté al monstruo y salvé a mi familia. Se reclinó en su silla. Entonces las cosas se pusieron difíciles, pensarías que los superpoderes lo resuelven todo, pero lo único que hacen es darte más responsabilidad. No es que se estuviera quejando. Ahora que el manto de protección era suyo de nuevo, nunca se había sentido más a sí mismo. No es que sea algo malo. Él dijo. Es algo molesto, agregó Serafal, pero tienes razón, no es algo malo. Especialmente cuando nos dimos cuenta de que Rukia no podía cumplir con sus deberes debido a su transferencia, lo que significaba que tenía que hacerme cargo de su trabajo, y mi ciudad tenía muchos monstruos que parecían aparecer. Suspiró de nuevo pensando en lo ingenuo y desinformado que había sido. Pensé que lo había estado haciendo bien, que por supuesto fue cuando el hermano de Rukia apareció y procedió a derrotarme fácilmente, destruir el poder de Rukia en mí y llevar a su hermana de regreso para ser juzgada y ejecutada. ¿Qué? ¿Por qué? Sona preguntó. Serafal hizo una mueca. Suena como un idiota. Sí, todavía lo está, asintió Ichigo, probablemente, no lo he visto en un tiempo. Dijiste juicio, eso implica una estructura gubernamental, reflexionó Serafal después de reír un poco, ¿cómo funciona? Ichigo se encogió de hombros. Solo sé un poco. Tienen una nobleza con casas a las que se les dan ciertas tareas que realizar, la mayoría de las cuales no sé. Tienen una especie de tribunal superior que dictamina sobre todas las formas de ley y castigo que llaman el Central 46, sorprendentemente tenía 46 miembros. Entonces deberían haberlo llamado Central 47.
Serafal bromeó. Eso no tendría ningún sentido. Sona reprendió. Luego tienen su ala militar con la que tuve más experiencia, llamada Gote y 13, que está formada por 13 escuadrones, un Kido. Hizo una pausa, pensando en una mejor palabra para la compañía actual, división mágica y espías, de por supuesto. Su trabajo es mantener a salvo a la sociedad de almas, matar a los Oyous y permitir que las almas de los difuntos pasen si permanecen en este mundo. Un camarero se acercó a rellenar sus vasos con jugo, siendo Serafal el único con edad suficiente para comer algo duro. Pero, volviendo a la historia, descubrí lo que le iba a pasar y algunos aliados aparecieron en mi vida para ayudar, por sus propias razones, por supuesto. Sonrió un poco. Aprendí muy rápido que no me importaba si me usaban siempre y cuando lo que estaba haciendo fuera correcto. Otra larga historia corta, recuperé mis poderes, mis amigos obtuvieron sus propios poderes y juntos invadimos el hogar de los Shinigamis. Serafal casi deja caer su tenedor, pero se las arregló para agarrarlo a la mitad. Fue muy estúpido, estoy de acuerdo, y sin nuestros aliados, la incompetencia de las 13 divisiones y, titubeó ante el nombre, Sosuke Aizen comenzando su guerra no hubiéramos tenido éxito. No esperaba que el nombre significara nada para ellos y no fue así. En mi mente, él era y sigue siendo la persona más peligrosa con la que he tenido el disgusto de encontrarme o cruzar espadas. Era un genio, 10 pasos por delante de todos y solo igualado por su propia arrogancia. Ya sabes que su guerra involucraba solo un par de docenas de personas, las personas más poderosas de la sociedad de almas, y él las golpeó a todas. Las personas que eran mis amigos se vieron afectadas, las personas que conocía redujeron. Y los golpeó a todos. Las personas que eran mis amigas se vieron afectadas, las personas que conocía redujeron. Y los golpeó a todos. Las personas que eran mis amigas se vieron afectadas, las personas que conocía redujeron. Se miró las manos. Tuve pesadillas durante semanas después, todavía espero que aparezcan monstruos en cualquier momento. Te acostumbras. Serafal dijo mirando a otro lado. En mi experiencia, nunca desaparece del todo una vez que lo tienes. Es útil tener amigos y, miró a su hermana con cariño, debes estar dispuesta a confiar en que los demás pueden cuidar de sí mismos. Sona parecía a la vez avergonzada y fuera de lugar por el giro que había tomado la conversación. No ayudó que me sintiera inútil, admitió Ichigo, perdí mis poderes al final de la guerra, incluso mi hermana pequeña era más poderosa que yo. Mis amigos tuvieron que lidiar con la protección de nuestra ciudad de los Oyous y yo había mirar o más bien no mirar, ya que ya no podía verlos. Hizo una pausa por un momento. La mayoría de los humanos no pueden ver a Shinigami o Oyous y parece que ustedes dos tampoco pueden sentirme, así que ese también podría ser el caso. Serafal asintió levemente y se preguntó si ella notó que lo había hecho. Puedo ver una pequeña cantidad de poder del diablo, respondió Sona, pero nada más, aunque dada la facilidad con que manejaste mi nobleza, creo que está ahí. Sin embargo, una advertencia, ninguno de tus oponentes, excepto quizás Sagi en realidad lo intentaban, quería que le dieran una idea de sus habilidades. Ichigo asintió con la cabeza. Eso tiene sentido, ¿por qué otra razón Tomoe usaría un estilo de espada incompleto y Tsubasa se tomaría el tiempo para lanzar piedras? Eso pareció complacer a Sona. Bien, estás aprendiendo. ¿Alguna vez, te derrumbas un poco? Serafal preguntó con una mirada lejana en sus ojos, hablando como si su conversación sobre las cicatrices de la guerra nunca se hubiera detenido. Yo quería, suspiró Ichigo, venir aquí fue a su manera que me derrumbé. Necesitaba un cambio o me iba a volver loco. Su mano se abrió con la palma hacia afuera. Me pregunto qué dice de mí que ahora tengo poder de nuevo, esos sentimientos se han ido. No es una vergüenza estar feliz de estar completo de nuevo. Serafal respondió con un papel de sus ojos. No esperes que nosotros, de todas las criaturas bajo el sol, te hagamos sufrir por ser felices por el poder. Somos demonios después de todo. Eso hizo que se dibujara una sonrisa en su rostro. Cierto. Un camarero se acercó y archivó sus vasos. Así que he hablado de mí por un tiempo, dijo Ichigo después de beber la mayor parte del líquido, háblenme de ustedes por favor. XXX. Resultó que Sona y Serafal tenían una extraña dinámica familiar. Ichigo supuso que en una sociedad donde la esperanza de vida se medía en miles de años, esto era de esperar. La propia Serafal tenía solo 600 años, vivía lo suficiente para ser parte de la Gran Guerra de los Tres y la Guerra Civil del Inframundo, pero no lo suficiente para ser considerada una adulta según los estándares del diablo.
Así que se sorprendió más al saber que Sona solo tenía 17 años, aparentemente un demonio se desarrolló casi en la misma línea que los niños humanos hasta alrededor de, más o menos la edad de Sona. Alrededor de quizás 3000 comenzarían a envejecer nuevamente, aunque la apariencia de juventud nunca se fue. Serafal explicó que era la más joven de los 4 Mahou, después de lo cual Sona proclamó con orgullo que su poder era tan grande que no tenía ninguna duda de que su hermana se convertiría en la más fuerte de todas. Serafal le había preguntado en broma si alguna vez había visto lo fuerte que era Sirseche Ichigo. Luego se enteró de Sirsech, el hermano mayor de Rias y el líder de los 4 Mahou. Se enteró de que el jefe de su familia era Sona y la madre de Serafal, Lady Seras Sitiri y su esposo, Lord Talon Sitiri, habiendo tomado el nombre de su esposa. También tenían una madrastra, al mismo tiempo que una madre y un padre, y resultó que Seras también se había casado con la hermana de Talon, Lady Sabra Sitri. Ichigo se había visto obligado a darse cuenta de que la reina de Sona no solo le había estado contando una historia sobre las relaciones con el diablo. Por la mirada en el rostro de Sona cuando Serafal lo explicó, tenía la sensación de que ella habría dejado esa parte fuera, pero Serafal había ignorado las sutiles insinuaciones de su hermana, y no tan sutiles insinuaciones, de que su hermana no necesitaba contarle los detalles de la dinámica familiar. Todavía. Sin embargo, Ichigo sintió que Serafal tenía un propósito para decirle esto tan temprano. Ahora, si pudiera averiguar qué era eso, se sentiría mejor con todo el asunto. ¿Por qué sonríes? Sona preguntó acaloradamente después de notar su sonrisa. Se había acercado para poner una mano sobre la boca de su hermana, aunque la niña mayor la mantuvo a raya con 2 dedos. Nada, es solo que la relación entre ustedes es tan diferente, pero tan similar a la de mis hermanas. ¿Oh? Preguntó Serafal. Están más abiertos, decidió, ambos dicen lo que piensan, mis hermanas son más acerca de la comunicación silenciosa. Y solo uno de nosotros tiene el decoro, gruñó Sona mirando a su hermana, ¿tenías que contarle la vergonzosa noche de bodas de mamá con papá y tía? Serafal sonrió. Era totalmente necesario, hubo una pausa, creo. No se defendió cuando Sona apartó a las chicas que le sujetaban los dedos. Bueno, Ichigo, creo que fue una buena cantidad de compartir para nosotros, ahora es tu turno de nuevo mientras esperamos el desierto. La expresión se volvió un poco sombría. He escuchado de alguien muy cercano a mí que es importante hablar con otras personas sobre tus sentimientos, cerró los ojos y medio gruñó, lo quieras o no, así que creo que deberíamos obtener la razón por la que querías venir en primer lugar. Ichigo se reclinó en la silla, y supo que su expresión se volvió cautelosa por pura fuerza de hábito, cerró los ojos tratando de poner sus pensamientos en orden mientras los pensamientos y las palabras giraban en su cabeza. Presión. Dijo al fin. Serafal le dio una mirada de comprensión tan completa que cuando ella puso su mano sobre la de él no se inmutó, Sona tampoco dijo una palabra. Presión. Dijo de nuevo tirando suavemente su mano hacia atrás. Fue como una acumulación lenta, tenía que proteger mi ciudad de los monstruos, necesitaba salvar a mi amigo de la ejecución, tenía que ir a salvar a mi amigo que había sido secuestrado, yo era el único que podía detener a Aizen, tuve que renunciar a una parte de mí mismo si quería salvar a todos. Hizo una pausa para tomar un trago. Pensarías que cuando toda esa responsabilidad se me hubiera ido, estaría satisfecho, que estaría agradecido de vivir una vida normal. Demonios, pensaba así a veces, deseando hacerlo no tener las responsabilidades de tanto sobre mis hombros. Sus dedos trazaron una línea en el mantel pero, no creo que hayas dejado esa responsabilidad. Sona dijo en el silencio, en el tiempo que te conozco, las acciones que has tomado para defender y proteger a quienes te rodean fueron parte de lo que me atrajo hacia ti en primer lugar. Había una seriedad en sus palabras, una que eliminó todo pensamiento de vergüenza ante sus palabras. Luchaste contra un mago, uno menor para estar seguro, pero uno empoderado. Mataste, puso énfasis en la palabra, mataste a un ángel caído todo para proteger a un chico que ni siquiera te gustaba. Esa responsabilidad, simplemente te faltaba el poder, creo que podría haber sido parte de lo que estabas sintiendo. ¿Lo tuve? Ichigo no lo sabía, pero valía mucho la pena pensarlo. Quizás, aunque diría que he ganado perspectiva aquí, su boca se torció, quizás un poco de madurez. Si lo hiciste, simplemente lo perdiste al decir esas palabras. Serafal reprendió aunque su expresión de broma desapareció. Entonces, lo que estás diciendo es que eres un hombre que necesita responsabilidad. Ichigo se encogió de hombros. Después de todo lo que experimenté, creo que es parte de mí.
Fue una de las razones por las que realmente no tengo problemas para estar en una nobleza o recibir órdenes de otros. Entiendo que la gente me usa, soy fácil de predecir, mis motivos son claros, realmente no tengo metas más allá de la protección, las que puedo ver, las que están a mi alcance. Si no hubiera ganado mis poderes cuando lo hice, sería diferente, pero ahora el poder es parte de quien soy, la responsabilidad me define. Miró a Sona. Y tú y Rías me lo devolviste, nunca lo olvidaré, siempre estaré agradecido por eso, pase lo que pase. Sona parecía un poco aturdida por sus palabras, conmovida y había una mirada en sus ojos. Un hambre que no consideraba mala o peligrosa. Desapareció cuando ella retomó el control sobre sí misma. De nada, lo único que te pido es que protejas tu nobleza y tu escuela. Algo que habría hecho de todos modos. Dijo Serafal. Gracias también Levitan, inclinó levemente la cabeza, necesitaba razonar a través de eso y, fue catártico tener a alguien que entendiera escuchando. Incluso si tu trabajo, como yo lo entiendo, triunfa sobre el mío. Es por eso que el destino me hizo empezar fuerte, sonrió Serafal, aunque estaba un poco tenso, aunque lo admito, oculté un poco mi poder cuando era más joven, pero el destino dijo no, tendrás un trabajo y lo harás así, aprendí. Ichigo no se dio tiempo para considerar si lo que estaba haciendo era inapropiado en una primera cita, solo sabía que tenía que hacer algo. Extendió la mano y tomó su mano entre las suyas, y parecía que Sona tenía el mismo pensamiento, al mismo tiempo, mientras tomaba la otra mano de su hermana. El Mao que podría acabar con Japón los miró a los ojos por un momento como los de un niño que busca consuelo. Fue un momento de vulnerabilidad que fue, quizás, lo más difícil que pudo haber hecho. Se había ido cuando cerró los ojos, pero apretó sus manos y a pesar de las extrañas miradas que recibieron. Neesan. Sona susurró mientras se inclinaba contra su hermana. La misma hermana que le había comprado el regalo de crecer en paz con su sangre, sudor y esfuerzo. Ichigo lo soltó moviéndose suavemente hacia atrás para darles un momento a las hermanas. La mano de Serafal se raspó y agarró la suya, no con dureza, pero sí con fuerza. Eres parte de este momento, murmuró en silencio, no eres un extraño. Le desconcertaba cómo podía decir eso, el poco tiempo que habían pasado juntos y, sin embargo, se sentía bien saber que ella pensaba que él era parte de esto, lo que fuera que este momento fuera para ella. Lo que planteó la pregunta, ¿qué fue este momento para él? XXX. El auto fue más lento en el camino de regreso, aunque Serafal mencionó que no regresaría a la casa ya que se había tomado todo el tiempo libre que podía dedicar a sus deberes en esta fecha. Estuvieron callados en el camino de regreso, todos en el asiento trasero. Ichigo se había encontrado colocado en medio de las dos hermanas y ellas se habían puesto a cada lado de él y ambas se habían apoyado contra él. Se preguntó si era una persona terrible en ese momento, mientras la emoción recorría su cuerpo ante el contacto y la proximidad de dos mujeres encantadoras. Por su parte, permaneció en silencio e inmóvil, comprometiéndose con sus instintos humanos al no tomar ninguna medida. Decidió que si así eran las citas, no era tan malo, o tan complicado como los otros chicos de su edad parecían hacerlo. En este momento tenía los ojos cerrados y dejó que su sentido espiritual recorriera, alrededor de este automóvil en movimiento, las áreas por las que pasaron y no encontraron nada en realidad, ningún hueco no es más, le hizo preguntarse qué tan especial era Karakura Town. ¿Por qué había tantos en su ciudad natal, pero absolutamente nada en este lugar? Frunció el ceño y volvió su atención hacia adentro, cayendo en sí mismo, pasando a su mundo interior. Él mismo se detuvo en la pieza de la torre, que era la de Sona encima del agua como si fuera tierra sólida. Ondeó debajo de él, puro y dulce, como si hubiera venido de un manantial de montaña. Esperó allí por un momento antes de que apareciera Sangetsu, surgiendo del agua como un monstruo de una película de terror. Ichigo notó que el anciano tenía una mano en la cadena de oro, el movimiento aparentemente inconsciente por parte de su Zanpakuto. ¿Sabes lo que hace eso todavía? Negó con la cabeza, si yo fuera un verdadero Sacred Heart lo sabría con seguridad, pero esto es algo que se me impuso, me ha cambiado y no sé cómo se hizo, o por OMS. ¿Qué sabes? La cadena significa la cadena del destino que todos tenemos, pero está en el lugar equivocado y vuelve a entrar en mí. ¿Bucle de destino? Ichigo cuestionó. O el destino sin sentido, o el destino ya no tiene sentido. Una vez más hubo esa mirada perturbada que cruzó el rostro de su Zanpakuto. Me molesta que no tenga las respuestas, que esto nos fue hecho a nosotros, hecho a tu alma. Tú y yo, respondió Ichigo mirando la cadena de oro, ¿podría significar que no hay destino?
Sangetsu no respondió de inmediato, miró de la cadena a él y luego a él. Eres de la sangre del dios Kinki. Dijo, o espetó. ¿Qué? Ichigo dijo sintiendo casi un latigazo ante la repentina declaración. Sangetsu, por su parte, se llevó la mano a la boca tocando sus propios labios con suavidad. Yo solo no soy todo tu Sanpakuto. ¿Qué? Gritó Ichigo. Los ojos del anciano se habían vuelto locos mientras miraba hacia arriba y alrededor como si esperara algo. ¿Puedo hablar? ¿Cómo? Miró a Ichigo. Necesito algo de tiempo, te pido que confíes en mí, miró hacia la cadena de oro, debo pensar en lo que acaba de pasar. El anciano no le dio la oportunidad de responder, simplemente se hundió en el agua y desapareció. Ichigo se quedó mirando el agua en la que el anciano se había desvanecido, con la boca abierta y muy confundido. Capítulo 12. El niño levantó la vista de su asiento al mismo tiempo que su padre, dado lo silencioso que era el estado natural de este lugar, se podían escuchar pasos y voces mucho antes de que estuvieran cerca. El niño miró a su padre, una pregunta contenida en sus profundos ojos marrones mirando al hombre. Su padre sostenía un pequeño cepillo en la mano, el mango de un hueso blanco y el cepillo de un negro profundo. No había tintero cerca porque ese pincel nunca necesitó tinta, en verdad no era un pincel en absoluto, no realmente. Su padre suspiró y dejó a un lado su trabajo, un libro de muchas páginas lleno de escritura de simple belleza, miles de cartas sin ningún error a la vista. Permanecer en silencio. Dijo y, tomando una página en blanco, el niño observó cómo su padre escribía. El niño permaneció invisible mientras los invitados no invitados entraban a la fuerza en su casa. El pincel se elevó, hubo una pequeña ola de poder invisible cuando el papel se disolvió en energía espiritual. Se abrieron las puertas y 3 hombres entraron a la habitación sin ser invitados, 2 estaban encapuchados y llevaban cada uno un arma rara forjada en el alma en la espalda. No dijeron nada, pero vieron todo menos al chico silencioso. Sus ojos pasaron sobre él, pero ningún sentido normal o sobrenatural podía verlo. El anciano que conducía a los 2 encapuchados caminaba con un bastón largo, estaba retorcido y retorcido, formado por una madera negra profunda y retorcido alrededor de un núcleo de metal blanco, otra arma forjada por el alma. El hombre había perdido la vista en un ojo que parecía blanco lechoso y su piel estaba estirada en algunos lugares y arrugada en otros. Sin embargo, su paso era firme, seguro y decidido mientras caminaba hacia la mesa en la que trabajaba el padre del niño. Los 2 hombres se miraron el uno al otro, el anciano con un ardiente desprecio que el chico sabía que solo podía haber nacido de un amor roto. Taro. Su padre no respondió, y su mirada no mostraba nada del desprecio del hombre, solo un profundo dolor y una determinación inquebrantable. Taro. Dijo el anciano de nuevo, reprimiendo lo que parecía un gruñido enojado. Su padre no respondió a su nombre, su mirada estaba fija en el anciano y parecía despedir a sus guardaespaldas. Bien. Si no me hablas, entonces yo te hablaré. El bastón golpeó el suelo y la madera crujió. Sin apartar los ojos del anciano, el padre del niño trazó líneas en una hoja de papel y el papel desapareció. Mientras el piso de madera se reparaba solo, la vista pareció enfurecer al hombre solo más. Tienes este poder y esto es lo que haces con él, escribes libros y reparas pequeñas grietas. El ojo bueno del anciano ardió. El consejo no te dejará estar por mucho más tiempo, Taro. Tu poder podría salvarnos a todos, tu poder podría ganar esta guerra. Una vez más, no hubo respuesta. Vacío sin Dios, ¿es esto todo lo que eres bueno ahora? Nuestra gente está muriendo, nuestra casa está muriendo. La mano se cerró en un puño alrededor de su bastón. Fuera de este pequeño paraíso que te has hecho, nuestra gente lucha con uñas y dientes para evitar la extinción. ¿Sabías que los titanes se han unido a la guerra contra nosotros? La tristeza en la expresión de su padre solo se profundizó, porque había algo más allí también, una ira, no por las noticias, sino por la persona que tenía delante. Fuera de este pequeño paraíso que has hecho para ti, nuestra gente lucha con uñas y dientes para evitar la extinción. ¿Sabías que los titanes se han unido a la guerra contra nosotros? La tristeza en la expresión de su padre solo se profundizó, porque había algo más allí también, una ira, no por las noticias, sino por la persona que tenía delante. Fuera de este pequeño paraíso que has hecho para ti, nuestra gente lucha con uñas y dientes para evitar la extinción. ¿Sabías que los titanes se han unido a la guerra contra nosotros? La tristeza en la expresión de su padre solo se profundizó, porque había algo más allí también, una ira, no por las noticias, sino por la persona que tenía delante. Oh, ¿crees que esto es culpa nuestra, Taro? ¿Crees que esta es nuestra justa cosecha?
El hombre rió amargamente. Oh, pero por supuesto que piensas eso, ¿harías que nos condenáramos por inacción? ¿Desvanecernos en el vacío lentamente? Tus palabras son bien recordadas, tu profecía de nuestra caída. Algunos se preguntan si la has escrito tú mismo. Una vez más, su padre no respondió. Tienes el poder de la creación, puedes hacer cualquier cosa de la nada, puedes reescribir nuestros destinos y no haces nada. La madera oscura del bastón comenzó a retorcerse y retorcerse como un ser vivo. Su padre negó con la cabeza. ¿Qué? Preguntó el hombre con puro veneno en su voz. ¿No nos salvarás? Nada puede. Su padre respondió por fin, las palabras parecieron aturdir al anciano que dio un paso atrás. Nada puede salvarnos como somos. Tú y los de tu calaña nos convirtieron en ladrones y monstruos. ¿Crees que el destino está escrito por una persona? Los hijos de Odín tienen 3, los titanes están sujetos a 3. Y por lo que tú y este consejo han hecho, todos han escrito nuestro fin. Su padre levantó su cepillo. Esto no puede deshacer eso, y debes estar realmente desesperado por venir aquí y exigir que cambie lo que no puede ser. La voz de su padre no había cambiado en lo más mínimo con cada palabra que pronunciaba. Eso no significa que no puedas ayudar, podrías escribir a nuestros mejores guerreros más fuertes, no escribir más nuestras heridas, escribir el éxito de nuestros herreros en la creación de las armas del alma. ¿Con qué fin? Para retrasar lo inevitable, eso es lo que nos trajo aquí en primer lugar. La vara se levantó de repente y se estrelló para hacer añicos la mesa, pero su padre pronunció una palabra en el aire y el golpe cesó a un pelo de la madera. Deberías aprender a controlar tu ira, viejo amigo. Quizás retrasarías un poco más el final de nuestra gente. El anciano luchó por terminar el golpe, pero estaba escrito que el golpe fallaría, y así fue. Eres un traidor, jadeó el hombre, apartándose de la mesa, a tu gente, a quien podrías salvar, a tu consejo, a quien debes tu lealtad. Eres un cobarde que ni siquiera lo intentará. Lo que dices no cambia nada, viejo amigo. Haré lo que te dije y esperaré hasta el final aquí, en mi paraíso. ¿Con tu hijo? Preguntó el anciano mirando a su alrededor pero sin ver nada. Quizás él pelee si tú no lo haces. Sus elecciones son suyas. El anciano escupió en el suelo. No, no lo son. Lo abrazas con fuerza, tal como lo hiciste con Eris. La mujer que mataste para intentar meterme en tu guerra sin sentido. Por primera vez había un tono en su voz. Murió como un héroe para su pueblo. Ella murió porque usted la puso en la posición de hacerlo, porque usted y el consejo creyeron que sería la gota que colmó el vaso. Después de todo, su esfuerzo no fue nada comparado con lo que yo podía traer, creo que esos fueron exactamente sus palabras. El anciano palideció y sus guardaespaldas tocaron sus armas. No soy tan ciego como crees que soy, un viejo amigo, pero no tengo amor ni esperanza para nuestra gente. Tu mano y los demás como tú los han convertido en lo que nunca se suponía que fueran. Les dimos libertad. Mataste a nuestro Dios. Su padre se encogió de hombros. Y cuando te diste cuenta de que nuestro Dios era lo único que mantenía unido nuestro hogar, buscaste arrebatárselo a otros en el mundo de abajo. Este es el campo que has sembrado, viejo amigo, te advertí hace mucho tiempo que su fruto sería amargo. El anciano se volvió y se alejó dando varios pasos y luego se detuvo. ¿Crees que hay algo que no haremos por nuestra gente? Creo que harás lo que sea necesario para protegerte. Respondió su padre. Hubo un momento de silencio. Vendrás a la próxima reunión del consejo, de lo contrario serás nombrado traidor y créeme cuando te diga, tendremos un uso para ti si ese es el caso. XXX. Ichigo estaba de pie en el salón de piedra, aunque esta vez estaba de pie junto al trono en el que estaba sentada la sombra. Los ojos gemelos se volvieron para mirarlo. Considérate afortunado, hijo mío, no hay otro entre nosotros que haya visto tanto de nuestro origen. ¿Te conozco? Preguntó Ichigo. Todo lo que empezaste conmigo, yo soy tu principio y yo iba a ser tu fin. Los ojos comenzaron a girar e Ichigo se dio cuenta de que de alguna manera había más iris de los que deberían ser posibles en esos ojos. Ahora no veo nada. Ni tú, ni tus efectos sobre lo que será, sin futuro, sin pasado, sin presente. Los ojos dejaron de girar. Vienes aquí aunque ya no tienes ninguna conexión conmigo, estoy complacido contigo. ¿Quién eres tú? La sombra se agitó y captó la leve impresión de una sonrisa en sus profundidades. No hay necesidad de que te lo diga. Ya no eres una pieza en mi tablero, una fuerza mayor te ha tomado como si fuera suya. Ahora eres el peón de un dios muerto. Debería ser interesante ver qué sucederá. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué estaba diciendo?
musitó la sombra. Ah, sí, hasta los dioses muertos sueñan, hijo mío, y este sueña contigo. XXX. Ichigo jadeó cuando sus ojos se abrieron de golpe, aunque no se levantó de su lugar en su cama. Parpadeó varias veces mientras lo que había visto en su sueño permanecía claro como el cristal. Se acostó en su cama solo, mirando su teléfono celular todavía donde lo había dejado la noche anterior. Dicha noche había terminado bien, al menos eso esperaba. La limusina había regresado a la casa de Sona, pero había dudado en salir cuando Serafal se quedó en la limusina, aparentemente necesitando que lo llevaran a otro lugar. Quizás había sido la noche, o su coraje era más alto de lo que debería haber sido, pero, antes de que pudiera darse tiempo para pensar realmente en lo que estaba haciendo, se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Serafal había parecido casi sorprendido, aunque quizás más por la naturaleza inocente de la acción. Se había vuelto hacia Sona y sus instintos de autoconservación estaban funcionando lo suficientemente bien como para hacerle saber que tenía que hacer lo mismo con su rey. Su reacción a su beso en la mejilla había sido más una leve molestia convirtiéndose en un rubor luminiscente. Ella soltó algunas palabras de agradecimiento y huyó a su habitación, aunque él sintió que había sido la acción correcta. Se había dado una ducha rápida antes de acostarse en la cama y la vista de su teléfono celular le había hecho surgir algunos pensamientos que había estado evitando. Escuchar a las hermanas Citri hablar sobre su familia había sido un recordatorio de su propio problema no resuelto. Agarró su teléfono e incluso intentó presionar el número, luego cometió el error de tratar de averiguar cómo se lo iba a decir. Hola papá, ahora soy un demonio. No parecía la mejor opción. Oye papá, buenas noticias. Recuperé mis poderes, ¿cómo? Bueno, podría o no haberme vendido al servicio, oh sí, y estoy saliendo con el jefe. Eso también parecía ser una mala idea. Papá, estoy muy bien, recuperé mis poderes, adiós. Eso también parecía una mala opción. Y así sucesivamente hasta que se quedó dormido. Ahora, bueno, no sería un buen momento, después de todo, Karin y Yusu se estarían preparando para la escuela y su padre se estaría preparando para el trabajo. Chad, Ishida y Orihime dormirían después de un día protegiendo su ciudad natal. Se vistió y se guardó el teléfono en el bolsillo. Sí, pensaría más en esto y los llamaría esta noche. XXX. Ichigo-san. Dicho niño miró a Issei que había corrido hacia él mientras se dirigía a la casa club de lo oculto. Hoy había sido, no el mejor. Tsubasa estaba furioso, aunque había hecho un efecto para no mostrárselo. Sona no había ayudado en las cosas, sonrojándose cada vez que él se acercaba demasiado, lo que había hecho que su reina se burlara de ella gentilmente toda la mañana. Sagi le había estado mirando mal de ojo para disgusto de Momo y Ruruko, quienes Ichigo había notado que hacían un esfuerzo por lucir más atractivo de lo que ya eran. Solo por el olfato podía decirlo y ambos habían pasado mucho tiempo al lado del chico. Al menos Sagi había mencionado que olían bien, lo que Ichigo supondría como una gran victoria para ambos. Sona había permitido que los dos lo usaran para llevar artículos y, en general, ayudar. Fue algo que notó sobre Sagi, que cuando estaba ayudando a sus compañeros de nobleza su mala actitud se desvaneció y se entregó al 100%. Podía estar muy atento a las necesidades de los dos cuando estaba concentrado de esa manera, tal vez eso era algo que atraía a esos dos, aunque Ichigo admitiría plenamente que sabía muy poco sobre Sagi fuera de la escuela. Parpadeó cuando Issei dijo su nombre nuevamente, sacándolo de estos pensamientos. ¿Sí? ¿Es verdad? Dijo Ichigo, ¿qué es verdad? ¿Fuiste a una cita con Kaichou y alguna otra belleza misteriosa con un vestido de porcelana? ¿Cómo diablos había regresado eso aquí? Habían estado en otra ciudad por llorar en voz alta. Bouchou dijo que los llevaste a un restaurante elegante. Oh, así fue como. No es de tu incumbencia. Dijo, aunque no con crueldad. Eso es entre ellos y yo. Así que lo hiciste, el niño lo miró con una mirada casi de adoración, y ni siquiera intentaron matarte. Ichigo hizo una mueca. Issei, suspiró, ven conmigo si no tienes nada que hacer, iba a la casa oculta y no creo que haya nadie allí en este momento. ¿Por qué? Para limpiarlo, dijo casi como un segundo pensamiento, y, si tienes algunas preguntas sobre la fecha, las responderé. Con el acuerdo de que tú también respondas algunas de las mías. El pobre chico parecía haber recibido un latigazo por el repentino cambio de actitud de Ichigo, aunque no lo cuestionó. Caminaron por el camino desde la escuela hasta el edificio de la vieja escuela que albergaba el club de lo oculto, o más literalmente la nobleza de Rías Gremori. Entonces, supongo que intercambiamos preguntas.
Issei preguntó mientras entraba al edificio. Ichigo agarró una escoba y se sorprendió cuando Issei, sin que se lo pidieran, sacó un limpiador de ventanas y toallas de papel del armario. Por supuesto. Y tenemos que responder con absoluta veracidad. Ichigo sintió que se iba a arrepentir de esto, trato. Y no le contamos a nadie sobre la conversación. Dios mío, si la conocida falta de autoconservación de Issei se estaba activando, no, ahora estaba comprometido. Había pasado por eventos en los que nunca había hablado de lo que había sentido o simplemente había hablado de ello. Issei ahora era, al menos, un miembro de la nobleza y, bueno, Ichigo había visto en el chico algo que respetaba. Cuando había regresado para atacar a Rainare a pesar de saber, o al menos comprender, que eso significaría su muerte. Cualquier otra cosa que pensara del chico y sus inclinaciones, era algo que siempre admiraría. Ok. Él suspiró. Por lo menos, si las preguntas salieran como él pensaba, sería interesante. El chico sonrió mientras rociaba los químicos en el vaso y comenzaba a limpiar el vaso. Entonces, fuiste a una cita con Kaichou. Su hermana. Él respondió. El niño se quedó paralizado por un momento. Wow, susurró con asombro, hermanas. Ichigo dejó escapar un suspiro y barrió el piso, dejando que el chico se quedara boquiabierto por un momento antes de hablar. El incidente con Rainare, ¿cómo te sientes? Issei se congeló por un momento mientras se limpiaba, pasaron 30 segundos completos antes de que respondiera con una calma forzada. Ambos diremos la verdad pase lo que pase. No importa qué. Ichigo respondió. Tengo pesadillas, dijo el niño, todas las noches desde que sucedió. La veo parada junto a mí, sangrando, loca, se estremeció, solo la mitad de las veces la detienes antes de que me mate. Ichigo abrió la boca para pedir un seguimiento pero la cerró, esas no eran las reglas. De los dos, ¿quién tiene el mejor Opai? Issei preguntó aunque su voz carecía de la medida completa de su interés despertado. Estaba más cerca de un ungüento contra las preguntas que ahora se dio cuenta de que se avecinaban. Pechos, usó la palabra adecuada, si bien son una parte hermosa de cualquier mujer, no son algo que yo clasifique, lo siento. Issei frunció el ceño, pero asintió con la cabeza, luciendo como si tuviera su siguiente pregunta en mente. ¿Cómo te sientes acerca de lo que pasó? Sé por experiencia personal que los eventos traumáticos, te hacen cosas que te hacen pensar. Mi madre fue asesinada por un monstruo, dijo. Dijo la voz tranquila, ella murió encima de mí, desangrándose hasta morir mientras le rogaba que sobreviviera. Puedo decirles con certeza que todavía me afecta hasta el día de hoy, que las cicatrices siguen sangrando hasta el día de hoy. Sintió que era importante que el chico supiera que podía haber puntos en común. Que no estaría hablando con alguien que no pudiera entenderlo. Lo siento, susurró Issei con no poca cantidad de horror en su voz ante la admisión de Ichigo, no había escuchado. No es algo que escucharías, los monstruos no son reales después de todo. Ichigo dijo con voz sarcástica. El chico se tomó un tiempo para ordenar sus pensamientos. No sé, ¿qué se supone que debo decir? Les dije a mis padres que tenía una cita y estaban tan felices por mí y ahora no se acuerdan. Mi dinero que gasté se ha ido y eso no ha cambiado, mi lista de la cita perfecta está en la basura ahora, ya que claramente fracasé en ese sentido. Había amargura en su voz. Pensé, ya sabes, que hice un buen trabajo. Y que, a pesar de lo que alguien pueda pensar de mí, podría ser un buen novio, que podría mostrarle a una chica un buen momento. Yuma, quiero decir, Rainare parecía tan perfecta, tan bonita, tan interesada, pensé que podría ser algo, que esta chica extraña podría ser mi primera novia. Supongo que debería haber esperado algo así. No, dijo Ichigo con calma, fuiste el objetivo de una criatura mayor que tu línea familiar por el poder que posees. Los esfuerzos que muestras no son una debilidad, son admirables. Esa perra no se lo merecía, pero por lo que yo vi, cuando encuentres una chica, creo que una cita como la que planeaste impresionará a cualquiera. Issei no habló por un momento. ¿Viste a mi cita? Ichigo dejó esa pregunta gratis. Sentí algo extraño en Rainare y estaba preocupado por su seguridad, así que los seguí a ustedes dos. Issei tosió avergonzado. No te vi, aunque por lo que pasó doy gracias a Dios. Hizo una mueca cuando un repentino dolor se mostró en su rostro. Ichigo frunció el ceño. ¿Qué ocurre? El chico gimió de dolor. ¿No lo sabes? No puedes decir su nombre, de lo contrario te enamorarás. Ichigo frunció el ceño. Dios. Dijo sin sentir nada. Ya eso, inclinó la cabeza. ¿No sientes nada? Gracias a Dios, dijo Ichigo mirando a su alrededor por si pasaba algo, Dios, Dios, Dios.
dijo, luego se encogió de hombros. Nada. Bueno, eso no parece justo. Issei refunfuñó. Mi turno ahora, si no calificas a Opari, ¿qué pasa con los traseros? La boca de Ichigo se torció y se dio la vuelta para barrer una esquina que podría, o no, haber limpiado ya. Se obligó a ser sincero. Cuando considero esos pensamientos, dejó implícito que no era frecuente, admitiré que sí. Terminó, sintiendo el rojo rozar su rostro, dándose cuenta con un repentino shock de que, a nivel consciente, nunca había pensado o al menos nunca se había permitido darse cuenta de que había hecho tales cosas. Bueno, al menos estaba aprendiendo. ¿Alguna herida persistente por el ataque? No, esta vez Issei respondió de inmediato, miré sin cicatrices, sin nada. Bouchu dice que ayudó en el proceso de curación, pero no sé cuándo ni dónde lo hizo. Bueno, eso estuvo bien, ninguna cicatriz física ayudaría con los recordatorios del evento. Entonces, ¿cuál de los dos tiene el mejor trasero? Sonaba alegre al encontrar una pregunta realmente incómoda para el chico que parecía fuerte e imponente. Cuando Ichigo respondió, se sintió como si estuviera sacando los dientes para decir esas palabras en voz alta a cualquiera. Nunca había pensado que diría algo sobre ese tema a nadie. Serafal. Dijo, usando su nombre completo, como si de alguna manera eso lo hiciera menos asqueroso por pensar tal cosa. Issei no pareció reconocer el nombre. La hermana de Sona. Oh. Issei sacó las palabras de alguna manera poniendo una mueca en ellas. Dile a cualquiera que yo y yo te mataremos. Dijo Ichigo con calma. Sé. Issei respondió sonando divertido ante la idea. ¿Qué vas a hacer, si llevas a otra chica a una cita? ¿Qué crees que cambiará? El estado de ánimo bajó bastantes muescas. No sé si alguien realmente querrá una cita conmigo. Issei suspiró. Solía pensar en ello a menudo, pero después de lo que pasó me siento aterrador. Su respiración se hizo más superficial. Mi pecho se aprieta, me cuesta respirar, negó con la cabeza, no quiero pensar en eso. Dios mío, Ichigo podía recordar cómo incluso una mención de su madre era suficiente para provocarle pura rabia. Con la excepción de sus hermanas y su padre, cualquiera que hablara de ella enviaba fuego a sus entrañas, ardiendo en su mente. Los matones de la infancia lo habían usado hasta que se dieron cuenta de que el niño débil que habían conocido, murió junto a su madre y lo que había nacido de las cenizas los asustó. Issei parecía tener una reacción diferente al trama, un miedo a que la historia se repitiera. Uno bastante comprensible, ahora que vivía en un mundo diferente. Él, como Ichigo, tenía muy poco contexto de lo que podían esperar de un mundo de demonios y ángeles. El propio Ichigo solo tenía un mejor contexto en el sentido de que había sido arrojado a un mundo de monstruos una vez antes. ¿Alguna vez has visto a una mujer desnuda de verdad? Ichigo hizo una mueca y tosió mientras recordaba a Yoruichi, su maestro del paso rápido y parte de su Bankai, de pie en esa fuente termal, con el cuerpo expuesto. Nada más que eso flotó ante sus ojos muy abiertos, no contó el destello de Sona ya que eso no había sido intencional, y ella aún no era una mujer. Una vez, aunque ella solo estaba jugando conmigo y no estaba interesada en hacer nada. No es que él hubiera hecho nada si ella se hubiera ofrecido. La frase meterle el culo sería una buena forma en que se describiría a sí mismo en ese entonces. No es justo, suspiró Issei, parece que has hecho todo. ¿Cuál es tu poder? Preguntó Ichigo con curiosidad. Issei frunció el ceño. Tengo un Sacred Gear, o eso me han dicho. Hizo un movimiento frustrado. Pero no he podido hacer nada, no hay poder ni nada. Ichigo volvió a poner la escoba y cerró los ojos por un momento. Issei no era alguien a quien llamaría espiritualmente fuerte. No había un fuerte destello de alma, pero algo de poder demoníaco fluía a través de él, muy diferente al propio Ichigo. Por su parte, el poder del diablo en él era como un pequeño puntito de luz. El poder de su alma era tan abrumador que este nuevo poder nacido en él fue aplastado por él, su poder espiritual mantenía el nuevo poder en su lugar por pura presión como un trozo de carbón en la tierra. Pero había algo en Issei que era diferente, era extraño. Un poder verde ardiente que era como un fuego. Un fuego que parecía pequeño pero cuando se enfocaba en él había una sensación de profundidad, como si cayera en ese fuego era horriblemente más profundo de lo que debería haber sido. Luego, cuando sintió esa profundidad, algo lo notó, algo inmenso lo miró, sintiéndolo como él lo sentía. Ichigo hizo retroceder sus sentidos y dejó escapar un suspiro. Issei lo estaba mirando con el ceño fruncido por la confusión. Tienes un poder. Dijo Ichigo. Puedo sentirlo. Entonces tomó una decisión. Terminemos de limpiar.
Tendría que hablar con Rías acerca de tomarse un tiempo para ver si podía probar suerte como maestro, podría ser divertido, o al menos gratificante, si sus experiencias con sus propios maestros fueran algo por lo que pasar. XXX. Tengo algunas preguntas. Dijo Ichigo, mientras Rías tomaba asiento en su escritorio. Él e Issei habían limpiado el lugar antes de que ella regresara con Akeno, Kiba y Koneko a cuestas. Su otro rey lo miró, sus ojos brillaban divertidos. Ichigo se sentó en un sofá mientras Kiba y Issei se sentaron frente a él. Issei no lo estaba mirando, aunque estaba claro, por la postura de sus hombros, tenía un poco de envidia. Ichigo casi inclinó la cabeza hacia abajo, pero se detuvo antes de presionar su nariz contra el cabello blanco. Koneko había entrado en la habitación y sin mirarlo se había sentado en su regazo. Tenía la espalda rígida y prácticamente podía sentir su molestia y, afortunadamente, nadie había mencionado la fecha, lo que, en su opinión, habría empeorado su estado de ánimo. Aunque, dado que estaba molesta, quizás era algo bueno que quisiera estar con él. Dioses que sonaban mal. Quizás sería bueno, entonces, que él la ayudara con un contrato. Hablando de eso, ¿qué sucede durante un contrato? ¿Qué obtenemos de él? Eso consiguió una sonrisa de Rías. Esa es una buena pregunta. Apoyó los codos sobre la mesa con las manos entrelazadas y la barbilla apoyada en los dedos. La respuesta es múltiple, en el nivel superficial normalmente hay un intercambio de dinero o favores, o artículos físicos y cosas por el estilo. En segundo lugar, existe un cierto grado de prestigio en hacer tratos, cuanto más grandes y numerosos, mejor. En tercer lugar, completar contratos hará, de una manera muy pequeña, que tu poder diabólico crezca. Individualmente, cada contrato no ayudará mucho, pero con el tiempo se acumula. Por supuesto, los acuerdos más grandes con criaturas más poderosas te otorgan más de este impulso. Eso fue interesante, pero pedía una nueva pregunta por responder. ¿Hay algún límite a los contratos que se pueden hacer? ¿Tenemos que aceptar algún contrato? Su voz les dijo a todos lo que pensaba de eso. Mi nobleza es respetuosa de la ley, por lo que todas las preguntas sobre crímenes importantes o asesinatos deben pasar por mí primero. Ichigo parpadeó cuando Rías logró mantener su rostro recto durante unos segundos antes de resoplar un poco. No, no hacemos eso, aunque no diré que otros nobles no hacen eso, pero va en contra de las leyes establecidas. No se supone que nos metamos demasiado con la sociedad humana. A menos que se nos dé permiso, ningún diablo se supone que trata con humanos poderosos, aunque en la práctica es difícil regular completamente tales cosas, ya que todos los demonios hacen contratos. Ella suspiró y lo miró. Por mi parte, no quiero que ninguno de ustedes haga algo demasiado ilegal y si tiene alguna pregunta, hágala saber. También es libre de decir que no a cualquier contrato con el que no se sienta cómodo. ¿Qué quieres decir con demasiado ilegal? Bueno, Kiba una vez se abrió paso a través de un almacén de hombres para salvar a un niño que había sido secuestrado. Varios murieron a causa de sus heridas y la mayoría perdió algo. Tal acto era ilegal, pero no tuve ningún problema. Ichigo miró al chico cuya expresión nunca cambió ante las palabras. Veo. Rías asintió. Si tiene alguna otra pregunta relacionada con los demonios, no dude en preguntar. Ichigo asintió. ¿Hay algún lugar para esta nobleza al que podamos ir a entrenar sin la posibilidad de que alguna persona al azar nos vea? Sona tiene su casa que es lo suficientemente remota y tiene suficiente tierra, pero no he visto nada para este grupo. Rías suspiró. Tengo un terreno a una docena de millas de la ciudad donde se pueden tomar tales acciones. Hizo un gesto hacia el círculo de teletransportación detrás de ella. Puedo mostrarte la clave de la ubicación. Útil. Dijo Ichigo. Dijo Issei, levantando la mano, ¿qué pasa si piden algo que no podemos entregar? Bueno, mi Issei, tienes que ser inteligente. Por ejemplo, a Sona se le encomendó una vez salvar la vida de una persona que se estaba muriendo. Como no tenía ninguna forma directa de curar al cliente, fue y le consiguió el trasplante de hígado requerido. Le tomó más tiempo, pero le salvó la vida y ella completó su contrato. El chico se sonrojó al ser llamado suyo y pareció perder la pista y cualquier otra pregunta. Ichigo estaba bien con eso al igual que tenía otro. Mencionaste que Koneko y yo haremos un contrato juntos, dado que mencionaste que podría requerir dos de nosotros, supongo que sabes lo que es. Oh, dijo con un suspiro, sí, dado su talento de combate, siento que se felicitarán entre sí. Parece haber un posible problema de monstruos. Por lo que tengo entendido, una familia puede o no estar bajo una maldición. Ella hizo una pausa.
Ahora, esto podría ser complicado si resulta ser un yokai, ya que son su propia facción sobrenatural, sin embargo, he pasado por los canales adecuados y el cuerpo gobernante de esa facción dice que no tienen una vendetta pendiente. Entonces, ¿los monstruos míticos de mi gente tienen su propio gobierno? Rias asintió. Afortunadamente eso no debería importar a partir de ahora, tú y Koneko son con quienes quiero lidiar con eso porque parece ser una amenaza física. Si hubiera sido espiritual o fantasmal, ¿a qué no habría sido el indicado? Ichigo se preguntaba qué significaba la amenaza espiritual en este mundo de demonios y ángeles, pero no quería intentar meter nada más en su cabeza hoy. Rias lo miró y se quedó mirándolo por un momento, luego se rió levemente. ¿Cómo supiste que a Koneko le encantan los rasguños en la espalda? Ichigo miró a la chica en su regazo, ella había arqueado la espalda levemente, los ojos cerrados, el cuerpo relajado, su expresión era de pura felicidad. Miró más abajo y se dio cuenta de que había comenzado a pasar suavemente los dedos por su espalda, lo suficiente para rascar, por así decirlo. Eso fue extraño, ya que no recordaba haber decidido hacer eso, solo él notó que cambió el ritmo de arriba a abajo a un movimiento circular. Fue algo fascinante ver a esta chica casi derretirse en su regazo solo por una acción tan simple. El viejo él podría haberse detenido, pero dado que ella no estaba haciendo ningún sonido sexual, estaba sobre la ropa y no estaba en peligro de excitación, al menos no más que tener a una chica muy linda en su regazo, Ichigo. Decidió continuar. Bueno, dijo, es más saludable que los dulces. Eso hizo que Kiba se riera entre dientes, que hasta ese momento había estado mayormente en silencio. Hoy pude hablar con Tomoe, ella tuvo un gran elogio por tu trabajo con una espada. Me preguntaba si podría robarte algo de tu tiempo para un partido de verdad. Kiba se dirigió al adolescente que se rascaba. Hoy no, me temo, conseguí algo de trabajo para el consejo estudiantil en aproximadamente una hora y Tsubasa quiere jugar un partido de baloncesto o 4 después. Más allá de eso, planeo un relajante paseo a casa sin la amenaza de una muerte inminente, aunque mañana funcionaría. Quería llevar a Issei al área de entrenamiento que mencionó Rias. ¿Qué? Dijo Issei, lo que tenía sentido porque era una novedad para el niño. ¿En realidad? Preguntó Rias con curiosidad. Iba a ver si podía ayudar a sacar su poder, ver si el método usado en mí funcionaba con él. Espera, ¿qué entrenamiento? Dijo Issei. Ya estoy ayudando a sus compañeros de nobleza, me complace. Dijo Rias. Gracias, pero si quieres venir Kiba, después de que termine con él podemos intentarlo. Me gustaría eso. Kiba sonrió. ¿Tengo algo que decir en esto? Issei preguntó. ¿Quieres morir de nuevo? Preguntó Koneko con los ojos aún cerrados, ella se había puesto rígida ante su mención de Tsubasa, pero él había aumentado su velocidad de rascado y eso pareció aplacarla. No. Issei dijo que apareció un sudor repentino. Entonces deberías estar agradecido, ya que nunca sabes cuándo un poco de entrenamiento te salvará la vida. Supongo que tenía algunos planes. Se apagó. Esa revista que tus amigos creen que han escondido debajo de la basura de tu casillero se ha ido y el equipo de perforación de Motoama había sido destruido por mí. Dijo Ichigo sin mirarlo. Oh, Issei parecía cabizbajo, apuesto a que ni siquiera lo miraste. No. Ichigo dijo con un movimiento de cabeza. Lo peor. Koneko murmuró a través de un gruñido de placer, Kiba negó con la cabeza y miró a su compañero de nobleza con diversión. Por cierto, murmuró Koneko, yo también voy. Ichigo aceptó ese hecho fácilmente y siguió adelante. Bueno, ahora que eso está arreglado, miró el reloj, creo que tengo que irme en unos minutos, Sona odia cuando uno llega tarde. Todas las personas allí asintieron en aceptación, incluso Koneko. XXX. Así que te ofreciste a entrenar con Kiba-san, eso no es quería entrenar contigo. Tomoe le hizo un puchero a Ichigo, quien estaba ocupado archivando papeles. Sona había sentido curiosidad por saber a dónde había ido y por qué, a lo que le había dicho que quería hablar con Issei y más allá de eso para obtener información sobre el mundo del diablo. Ella se había sentido un poco molesta de que no hubiera acudido a ella, pero lo aceptó basándose en el hecho de que era Rias quien lo estaba enviando con un contrato. Ya, gruñó Tsubasa, ¿qué somos, hígado picado? Día tras día está abierto, entonces puedo entrenar con la gente, si quieren. Ichigo dijo con una no tan leve insinuación de exploración. Tomoe saltó sobre un pie de la emoción. Eso suena divertido, Reya, puedes venir y mostrarle a Ichigo cómo es enfrentarse a un obispo. Si ese es el caso, reflexionó Tsubaki, quizás debería intentarlo, dado que soy una reina y quizás tú también deberías intentarlo, Kaichou.
¿Sabes, para que podamos medir el poder de tu nueva torre? Sona negó con la cabeza. Estaré allí porque quiero ver qué tipo de métodos de entrenamiento dices que se usaron contigo, pero siento que un partido contra mí sería inútil. Lo dijo de tal manera que Ichigo no sintió ningún enojo, solo un poco de diversión que se guardó para sí mismo. Incluso con lo poderosa que él sentía que era, ella no parecía tener la medida total de eso, e incluso si lo hiciera, él creía que podía ganar. Ella podría obligarlo a entrar en Bankai, dado que él no sabía cómo luchó, pero ese sería el alcance e incluso entonces pensó que tenía una buena posibilidad de derrotarla en Shikai. Ese pensamiento trajo una pregunta en su cabeza, ya que Sangetsu todavía estaba en silencio desde sus extrañas palabras, se preguntó si su Shikai había cambiado tanto como había sellado de forma. ¿Seguiría siendo el mismo que antes? Una vez que se desatara su poder, no se podía sellar de nuevo. ¿O su forma sellada cambiada presagiaba una diferencia en cómo se podía usar su poder? Bueno, no quiero entrenar con él. Murmuró Sagi. Sona le lanzó una mirada de preocupación que él echó de menos. Bueno, dijo Tsubaki suavemente, puedes quedarte si lo deseas, siempre hay más que hacer. Ayudaré. Nimura dijo con una sonrisa. Para no quedarse atrás, Momo también le ofreció su ayuda. El humor de Sagi mejoró un poco. Gracias, suspiró y negó con la cabeza haciendo un esfuerzo visible por dominar su estado de ánimo, pero si ustedes dos quieren ir. Tonterías, dijo Momo, no dejaríamos solo a nuestro lindo peón. Correcto. Dijo Nimura. La franca declaración pareció entrar en el oído de Sagi y salir por el otro, ya que ni siquiera parpadeó ante el comentario bastante directo. Ichigo resistió la tentación de suspirar, ya que acababa de enterarse recientemente de lo denso que era como persona, por lo que no insistiría en eso en los demás, tanto como podía evitarlo. Su inacción no detuvo al resto de la habitación de un suspiro colectivo que hizo que el chico los mirara a todos, con la confusión escrita en su rostro. Ichigo volvió a su trabajo mientras otros pensamientos pasaban por su cabeza. Los pensamientos de Sona sobre su propia fuerza parecían interesantes, a pesar de su historia sobre sus logros. Por supuesto, había sido deliberadamente prudente con su historia, pero no creía que Serafal tuviera tanta confianza, aunque con esa chica, bueno, no estaba seguro de lo que pasaría si llegaran a los golpes. Ella era más poderosa que él, la profundidad de su fuerza era tal que lo humillaba. No tenía acceso al final Getsuga Tensou ni al poder que venía con él, por lo que sería como en los viejos tiempos si llegara a los golpes con una criatura como Serafal Leviatán. Una lucha a muerte con solo su habilidad, determinación y capacidad para crecer como camino hacia la victoria. Ichigo hizo una pausa por un momento para considerar lo que acababa de pensar, y sintió más que un poco de alegría por eso. No ante la idea de una batalla a muerte, sino que podía pensar de tal manera que tenía el poder para hacerlo de nuevo. ¿Seguimos jugando al baloncesto? Ichigo miró a Tsubasa mientras ella se apoyaba en sus palmas y lo miraba. Tuvo que bajar los ojos antes de pasar demasiado tiempo admirando cómo su uniforme le quedaba perfectamente. Sí, te dije que lo haríamos. La chica lo miró por unos momentos más antes de asentir y pareció un poco aliviada. Ichigo le dio una sonrisa y volvió a mirar los papeles que estaba firmando. ¿Alguien recibió alguna actualización sobre el club de informática? Los revisamos cada 2 semanas. Sona respondió desde su escritorio, ella misma estaba haciendo el papeleo y no se molestó en mirar hacia arriba. Sabemos lo que están haciendo en las computadoras de la escuela, computadoras de casa y teléfonos celulares. Mia sufrió algunos daños cerebrales por el borrado mental, no lo suficiente como para obstaculizarla, pero ha atrofiado su don mágico de carisma. Sona suspiró. Un desperdicio trágico de lo que podría haber sido un buen regalo, pero dadas sus tendencias, diría que es lo mejor. Nosotros, por supuesto, todavía estamos asegurándonos de que la tendencia asesina que describiste fuera parte del poder corruptor del artículo que ella tenía y no algo innato. Ichigo dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias, se le ocurrió otro pensamiento mientras pensaba en ello, ¿puedo hacer otra pregunta? Sona asintió desde su escritorio. Por supuesto. ¿Qué es un Mao y qué hacen? Al otro lado de la habitación, los ojos de Reya se iluminaron. ¿No puedo responder esto, Kaichou? Su expresión era la de una chica extremadamente feliz de usar su conocimiento. Sona la miró y sus labios se arquearon y asintió con la cabeza luciendo como una maestra orgullosa. Reya se veía radiante. Primero, una lección rápida de historia. Ella dijo. Los Mao son los líderes actuales del inframundo.
Son los ganadores de la Guerra Civil del Diablo, que ocurrió después de que los 4 Mao originales Lucifer, Leviatán, Beelzebub y Asmodeus murieran como resultado de la Gran Guerra con el cielo y la Grigori antes de eso. Sus descendientes directos intentaron tomar el control de los demonios y, si se habían salido con la suya, estaban planeando presionar su propia ventaja percibida en la Gran Guerra y simplemente tratar de eliminar las otras 2 facciones. Entonces Reya frunció el ceño. También se habló de la dominación mundial, pero lo encuentro dudoso, ya que literalmente cualquier otra facción mitológica podría haber aplastado cualquier parte de la facción bíblica astillada. Solo el hecho de que el líder del cielo miró a Sona, quien asintió. Será suficiente. Reya, aliviada de ver el acuerdo, continuó. Varias de las potencias emergentes en la guerra, personas que estaban cansadas de ella y también pensaban que era suicida intentar algo como la facción del viejo Mao estaba planeando, decidieron que ya era suficiente. Ella sacudió su cabeza. Los relatos son que los 4 actuales Mao, Sirseph-sama, Serafal-sama, Ajkuka-sama y Falbiun-sama ganaron la guerra casi por sí solos. Volvió a mirar a Sona. No del todo la verdad. Si bien ellos fueron los que trajeron el poder crudo necesario para enfrentar a los líderes del viejo Mao, Falbiun y Sirseph reunieron una fuerza decente y, el rostro de Sona parpadeó con una mirada de orgullo, su punto de reunión, el Leviatán original que sobrevivió a la guerra, murió a manos del que se convertiría en el nuevo Leviatán. Él fue quien dirigió el ejército y cuando Serafal-sama lo mató, terminó la lucha organizada y la facción del viejo Satán se dividió. Y perseguido. Ichigo frunció el ceño ante su complemento al nombre de su hermana, tenía la sensación de que a Leviatán no le gustaba que su hermana pequeña dijera nada más que One. Aún así, si ella hubiera hecho eso, tendría que preguntarle la historia, aunque estaría completamente preparado para responder con una propia. Gracias Kaichou, los registros eran irregulares en eso, sin embargo, para resumir, reconstruyeron el inframundo desde cero, cada uno de los 4 asumiendo un área de responsabilidad. Serafal-sama como líder de asuntos exteriores, Sirseph-sama a cargo de la investigación y el desarrollo domésticos, Ajkuka-sama a cargo de la investigación y el desarrollo, incluida la creación de las piezas malignas, y Falbiun-sama como jefe de las fuerzas armadas del inframundo. Reya asintió. ¿Fue satisfactorio? Ichigo asintió. Eso es mucho para asimilar. Él sonrió. Puedo ver por qué a Leviatán le gusta escaparse. Hubo un silencio después de su declaración. Demonios, si él acertó, sería casi un sacrilegio llamarla así, pero si ella lo quería, lo consiguió y eso fue todo. Sona se veía muy incómoda, pero no dijo nada excepto una mirada significativa al resto de su nobleza. La mirada decía es demasiado tarde para que le diga que se detenga, pero ninguno de ustedes debe hacer nada similar. O al menos eso es lo que Ichigo Kurosaki leyó en la mirada. Sacudió la cabeza y sonrió ante su papeleo, reprimiendo una leve risa. Fue en ese momento que se dio cuenta de lo mucho que Leviatán había crecido en él en el poco tiempo que la había conocido, más allá de su increíble cuerpo y su intenso poder, como una mujer amorosa y decidida que no tenía miedo de reírse o burlarse. A sí misma. Esa comprensión profundizó su respeto por ella, aunque se preguntó qué veía en un chico como él, su guerra, la experiencia había sido un par de semanas, mientras que ella había estado luchando durante casi 300 años. Al diablo con lo que sabía de las edades del diablo, era como enviar a un adolescente a la guerra. Con ese alegre pensamiento, volvió su mente a terminar el trabajo que le habían asignado, realmente necesitaba hacer esto. XXX. Cuando Ichigo salió del vestuario, recién duchado y vestido con su ropa de gimnasia, estaba listo para una buena ronda de baloncesto. Solo que esta vez tenía la capacidad de ganar, lo que se sentía bien. Hizo una pausa mientras miraba a Tsubasa. Atrás quedaron sus pantalones de yoga y su camisa de elastano gris sin mangas, que hasta ahora había sido su atuendo de baloncesto. Se veía bien en ella y él había disfrutado de la vista, incluso si se propuso no mirar fijamente. Sintió que su corazón latía a un ritmo extraño por un momento, lo que lo molestó muchísimo, ya que vio lo que ella estaba usando ahora. Se había ido con el uniforme de gimnasia estándar de la Academia Kuo, comenzando con una camiseta blanca que era lo suficientemente ajustada para enfatizar que ella, como muchas niñas en esta escuela, tenía un pecho muy bien desarrollado. Eso no fue lo que lo hizo comenzar, ya lo sabía, en realidad fue una mejora en la modestia sobre la otra camiseta ajustada. No, lo que lo detuvo fue que los pantalones de yoga habían sido reemplazados por bloomers.
Oh, odiaba esos trozos de tela con pasión, las malditas cosas eran demasiado inmodestas para un adolescente impresionable que había sido tan afectado por la pubertad como otro. La parte pensante de su cerebro llamó a un comentario interesante que había hecho un profesor de psicopedagogía, que las cosas que desencadenan la excitación al principio de la pubertad podrían quedarse incluso después de que haya terminado esa etapa de desarrollo. Que tales desencadenantes se han atribuido, en algunos estudios, a lo que tanto hombres como mujeres encontraron atractivo o excitante. No es que esto grabe en piedra cómo sería la mente de una persona, solo que ciertas exposiciones podrían tener un efecto en la mente. Kurosaki Ichigo, por supuesto, no tuvo tal reacción a los pequeños trozos de tela azul, no, ni en lo más mínimo tampoco había sido el mejor mentiroso, ni siquiera consigo mismo. Bien. Tosió, recuperándose. No era como si fueran desconocidos en su primera escuela y él se había ocupado de ellos entonces. Era solo que sabía que esta chica estaba interesada en él o al menos pensaba que valía la pena echarle un vistazo. Esta misma chica también era un demonio y sabía que algunos otros podrían sentir lo mismo. Demonios, él había tenido una cita con dos de ellos y Koneko había dejado de lado la sutileza, dejando clara su posición. No era un lugar en el que Ichigo Kurosaki esperaba estar, este tipo de cosas sucedieron en la televisión o en las novelas ligeras. Lo que le llamó la atención como extraño fue que no parecía haber animosidad real entre ninguna de las chicas que vio, más allá de tomarse un tiempo con él o adelantarse demasiado. Las palabras de Tsubaki pasaron por su cabeza espontáneamente sobre cuántos demonios aparentemente no tenían problemas con situaciones como estas. Desafortunadamente para este diablo recién nacido, más allá del hecho de que se estaba perdiendo lo que sentía que sería el impulso normal de sofocar esta situación, no tenía idea de lo que estaba haciendo o qué hacer en absoluto. Por el bien de Kami, estaba una virgen que, hasta hace poco, nunca había tenido una cita o ni siquiera había pensado en tener una novia. Además, todavía estaba casi seguro de que, a pesar de lo que dijera Tsubaki, Koneko, Sona, Tsubaki y todos los demás parecían más humanos de lo que la gente pensaría que los demonios tendrían. Serafal, bueno, ella era diferente. Mayor, había pasado por dificultades, dolor, pérdida, ella era Levitan para él, el nombre de la mascota significaba más para él de lo que le gustaba admitir. Su instinto le decía claramente que ella no tendría ningún problema, que era más del tipo de persona que vive y deja el amor porque nunca se sabe cuándo se puede quitar todo. Vaya, su mente había estado divagando mientras se dividía en zonas y se dio cuenta, de repente, que no había levantado los ojos de la chica frente a él, que parecía brillar con su atención. Su rostro se dividió en una sonrisa mientras gentilmente hacía una pirueta, dándole a su mirada errante un vistazo de cuán bien le quedaba la tela azul en su trasero, un hecho que las preguntas de Issei de hoy hicieron que él quisiera encogerse o simplemente mirar un poco más. Afortunadamente, por su sentido de la imagen de sí mismo, su deseo de ver a estos compañeros demonios como la gente ganó por primera vez, unos 20 segundos más tarde de lo que habría sido útil. Bueno, dijo, forzando sus ojos a su rostro, su voz un poco más alta de lo que debería haber sido, ¿qué pasó con tu otra ropa? Tsubasa parecía inmensamente complacida consigo misma. Los dejé en el lavado. Dijo ella con un gesto de la mano. Tuve que agarrar el equipo normal, lo siento si no es tan llamativo. Sus manos se posaron en sus caderas, que se inclinaron de tal manera que hizo que sus ojos traidores se abatieran. Tal vez debería tener un poco de cuidado con ropa como esa, mantuvo sus ojos fijos en los de él mientras él los volvía a levantar, nunca sé cuándo Kaichou decidirá que tal ruptura en el decoro requiere que yo pase sobre sus rodillas, si sabes a lo que me refiero. Ichigo dio un paso atrás de ella, lo que pareció divertir más a Tsubasa. Bueno, esos son dos de tus intereses, supongo que bastará por hoy. Con el pie pateó la pelota de baloncesto hasta su mano. ¿Listo para jugar a la pelota? Dios mío, nunca se había sentido más avergonzado en toda su vida y eso incluía el intento de su padre de hablar en solitario, en profundidad, sobre pájaros y abejas. Más avergonzado que cuando Yoruichi Shiin había desfilado desnudo frente a él solo para ver su reacción. Tal vez fue una medida de venganza lo que buscó mientras procedía a aplastarla absolutamente, siendo el paso rápido una ventaja completamente injusta que, unida a su capacidad para seguirle el ritmo, su nueva dureza y reflejos sobrehumanos restaurados, hizo que fuera unilateral. Sacrificio. Eso no pareció molestar al normalmente competitivo Tsubasa en lo más mínimo, para su disgusto. Tampoco pareció empañar su mente señalando lo atractiva que se veía cubierta de sudor y riendo.
Esas eran las imágenes que le hubiera gustado tener en su mente, pero parecía que su trasero también se iba a quedar allí, por más tiempo del que él estaba cómodo. El juego terminó con su risa mientras se derrumbaba en el suelo junto a su mochila. Ichigo miró el reloj y se dio cuenta, para su sorpresa, que habían ido sin parar durante más de 2 horas y media. Ganas, ganas. Jadeó, medio riendo. Ichigo miró hacia otro lado antes de que pudiera quedarse en su cuerpo empapado en sudor. Él también respiraba con dificultad, aunque sentía que podría haber continuado por mucho más tiempo. El detenerse permitió que su cuerpo se diera cuenta de que, de hecho, había sido utilizado con fuerza. Se dejó caer al suelo junto a su oponente. Mao, Tsubasa maldijo, ¿tenías que hacer un punto tan difícil? Ichigo le parpadeó. 224 a 84, dijo, mi orgullo duele tanto como mis pulmones. Bien. Él dijo. Ella rió de nuevo. Vamos Ichigo, no puedes considerar esa venganza, me diste exactamente lo que quería. ¿Querías ser aplastado contra la tierra? Quería verte en tu mejor momento. Ella contrarrestó su respiración volviendo a estar bajo control mientras su biología diabólica restauró su resistencia mucho más rápido de lo que cualquier humano normal podría esperar igualar. Y conozca sus intereses. Ella sonrió. Creo que debería disculparme contigo, podría haber llevado las cosas un poco más lejos. ¿Crees? La sonrisa de Tsubasa se desvaneció y se reclinó contra la pared. Lo siento, dijo, esta vez él pudo escuchar lo que quería decir, estaba frustrada. ¿Por qué? Preguntó. Ella lo miró y dejó escapar un suspiro. Me estoy recordando a mí mismo que no debo actuar como Momo y Ruruko y dejar que una pequeña cosa como la densidad me detenga. Soy denso, asintió Ichigo, pero no tan denso. Es cierto, ese chico es tan denso como una estrella de neutrones, eres solo un muro de piedra. Ichigo no le dijo nada a eso esperando a ver qué haría. Tuviste una cita con Kaichou y su hermana, vas a salir con Koneko y antes de decir que es trabajo, eso no importa. Ella jaló sus rodillas hasta su pecho. Lo único que hacemos es lanzar algunos aros de vez en cuando. Lentamente, su cerebro se abrió paso a través de lo que estaba diciendo. ¿Es esto, todo lo que quieres hacer? Ella preguntó. Oh, lo entendió, sabía, ahora, que este sería un buen momento para decepcionar gentilmente a una chica que parecía estar interesada en él. Eso habría sido lógico, habría sido razonable. Seguro que algún diablo hizo lo del harén, pero aún dudaba de que terminaría así. Pero la razón y la lógica no eran las únicas cosas que hablaban en su cerebro, estaba el simple hecho de que ella le agradaba. Disfrutaba pasar tiempo con ella, algo que ella compartía con los demás que podrían estar interesados en él. Era directa, divertida y física de una manera diferente a sus otros miembros de la nobleza. Ella era encantadora, todos lo eran, pero había más. Incluso en los cortos meses que había estado aquí, se habían convertido en sus amigos y, bueno, maldita sea, salir con varias personas era algo humano. Siempre y cuando se detuviera cuando comenzó una relación con uno de ellos. Ahora, él no sabía qué pasaría en su caso, pero, dado que sabes todo lo que está pasando conmigo, ¿quién tiene interés y qué significa eso? Dijo, ¿te gustaría comer algo con eso? Yo mañana. Su rostro se iluminó, su cabeza se volvió hacia él. ¿En realidad? Sí, dijo, no me importa en absoluto la idea. Ella le dio un ligero puñetazo en el hombro. Deberías haberlo dicho antes, no habría tenido que pasar por eso. Denso como una piedra, ¿recuerdas? Dijo entonces su voz se volvió seria. En el futuro, si quieres algo de mí, debes ser directo, es posible que no me dé cuenta de lo contrario. Está bien, dijo con un claro alivio en su rostro, eso suena divertido. XXX. La última vez que Ichigo había estado caminando solo a casa había hecho un desvío que cambió su vida, no esperaba que tal evento volviera a suceder, al menos en tan poco tiempo. Aún así, mantuvo sus sentidos abiertos, por si acaso. Kou era un pueblo tranquilo cuando quería serlo y le dio tiempo para pensar dónde diablos iba a llevar a una chica como Tsubusa a una cita. Se sentía bien caminar así, alerta al peligro, listo para moverse si se necesitaba fuerza. Saber que podía hacerlo una vez más, si era necesario, era un consuelo tal que no quería pensar en lo que era vivir sin él de nuevo. Sin duda ese era un estado mental enfermizo, pero tenía que aceptar lo que pudiera. Su sentido espiritual vagaba a su alrededor, si realmente se concentraba, le permitiría sentir todas las almas de la ciudad y más allá, ya que solo estaba realmente seguro de las personas que lo rodeaban en un radio de 4 cuadras.
Si apareciera alguno You, lo sabría, ya que su poder se destacaba como un pulgar dolorido la mayor parte del tiempo, especialmente en un área con un nivel tan bajo de poder espiritual como este. Una cosa que lo sorprendió fue cuánto poder diabólico simplemente flotaba alrededor de esta ciudad, Sona, Rías, Serafal, incluso si este último solo aparecía ocasionalmente. Esos tres tenían tanto poder que impregnaba toda la ciudad y Sona y Rías no estaban usando todo ese poder. Si estaba en lo cierto, tenían mucho más poder del que pensaban. Aminoró la marcha, frunciendo el ceño, mientras un estallido de poder atravesaba sus sentidos. Era diferente y cuando cerró los ojos y dejó que su sentido siguiera la rareza, terminó dentro de un alma humana. Era una llama verde en su centro, brillando con un calor suave y no era un alma que él reconociera. Extendió la mano y agarró la cinta verde que era el hilo del alma, que contrastaba con el blanco de los humanos normales y su el hilo de su alma ya no era rojo, o al menos no todo a la vez, era un color que parecía cambiar cada vez que lo miraba, azul, rojo, negro, rojo, amarillo. Decidió dejar eso a un lado por el momento y utilizó un paso rápido para seguir el hilo. Apareció entre lo que parecía un edificio de apartamentos y una tienda de conveniencia. El lugar estaba lo suficientemente sombreado como para que, si no hubiera sido un demonio, hubiera sido difícil de ver. Había algo de basura y un contenedor de basura, pero seguía siendo un callejón relativamente limpio. Siguió el hilo hasta una caja que había sido colocada de lado, un par de zapatos sucios y piernas sobresalían de un lado y mientras caminaba hacia adelante se escuchó un gruñido. Ichigo reconoció el sonido por lo que era, incluso si se había tensado por un momento, el sonido de un estómago vacío. El sonido fue seguido por un leve quejido y las piernas se metieron en la caja. Ichigo frunció el ceño, hacía un poco de frío esta noche, así que se acercó a la caja. Quienquiera que estuviera allí lo escuchó llegar y se movió, una figura vestida con un sucio vestido verde a su lado salió de la caja. Su rostro estaba un poco manchado y su largo cabello rubio parecía no haber visto agua en muchos días. Ella lo miró con lo que parecía su intento de una sonrisa valiente. Hola, dijo inclinándose levemente. Ichigo parpadeó, inclinando la cabeza mirando a la chica. Tenía los ojos de un verde intenso que parecían fatigados y se balanceaba lo suficiente como para que él se preocupara. ¿Eres tú el dueño? Señaló con una mano temblorosa a la tienda, sin esperar su respuesta. No te preocupes, me iré, no causaré problemas. Su voz era pequeña y cuando se volvió, el movimiento pareció ser demasiado para ella ya que perdió el equilibrio. Señaló con una mano temblorosa a la tienda, sin esperar su respuesta. No te preocupes, me iré, no causaré problemas. Su voz era pequeña y cuando se volvió, el movimiento pareció ser demasiado para ella ya que perdió el equilibrio. Señaló con una mano temblorosa a la tienda, sin esperar su respuesta. No te preocupes, me iré, no causaré problemas. Su voz era pequeña y cuando se volvió, el movimiento pareció ser demasiado para ella ya que perdió el equilibrio. Debió haberla sorprendido cuando ella cayó en sus brazos, en el momento en que ella comenzó a caer. Él se movió y se paró con la chica en sus brazos, la forma en que su vestido se aplastó contra su estómago, pudo ver los contornos de las costillas. Sus grandes ojos verdes parpadearon hacia él confundidos, mareados con su casi débil ese lo siento. Ella susurró. SHH, Ichigo la abrazó mientras cada sentido de hermano mayor en todo su cuerpo sonaba como una alarma de incendio. No te preocupes. Puede que eso no haya sido lo mejor para él, un hombre de aspecto aterrador que sostiene a una niña desnutrida que claramente se había estado muriendo de hambre. Al final resultó que importaba poco, él estaba caliente y ella tenía frío, su cuerpo se acurrucó contra él y sus ojos parpadearon un par de veces mientras se desmayaba de verdad. Ichigo se giró, estaba más cerca de la escuela que de la de Sona y sabía que el club de lo oculto tenía comida almacenada. Dado que no había nadie alrededor para verlo, se tensó y desapareció, saltando hacia el cielo como un borrón de movimiento en la oscuridad que se avecinaba.